Alcira Rangel Sanguino, fisioterapeuta, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en rehabilitación vestibular. El objetivo de esta charla es reconocer el impacto laboral de las afecciones vestibulares y la importancia de las pruebas y la rehabilitación vestibular. La charla que a continuación vamos a ver está basada en una búsqueda de bibliografía en diferentes bases de datos y al finalizar la presentación van a encontrar la bibliografía referenciada. Vamos a empezar hablando de estadísticas. Las alteraciones del equilibrio son una queja común en la población, llegando a constituir hasta el 30% de los motivos de consulta en general, afectando a más del 50% de la población adulta mayor. La prevalencia de vértigo periférico a lo largo de la vida es del 7.4%. Hasta el 80% de los pacientes permanecen sin una etiología clara y el 88% de los pacientes pueden presentar una reincidencia. El 80% de las personas afectadas por algún tipo de vértigo que consulta por esto interrumpe no solo sus actividades diarias, sino que puede tener incapacidad laboral. Esto es un porcentaje bastante alto. De los pacientes que consultan por caídas de causa desconocida, el 80% tiene un compromiso vestibular y el 40% refieren tener vértigo. Más del 10% de los adultos en edad laboral reportan algún grado de discapacidad relacionado con los mareos. Quería empezar con esta información de estadísticas porque los síntomas vestibulares son más comunes de lo que pensamos y tienen un gran impacto en la vida laboral de las personas. Esta información fue sacada del perfil clínico y poblacional de pacientes con vértigo de la Clínica Occidente de Otorrinolaringología de Medellín, Colombia, en el año 2014. Ahora vamos a entrar más en materia y vamos a hablar una mirada cercana del sistema vestibular. El sistema vestibular es uno de los encargados del equilibrio corporal humano. El sistema vestibular está ubicado en el oído. Ese oído se divide en tres. En un oído externo, en un oído medio y en un oído interno. En el oído externo nosotros vamos a encontrar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En el oído medio vamos a encontrar los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y en el oído interno vamos a encontrar el laberinto. Ese laberinto se divide en dos, en un laberinto anterior y en un laberinto posterior. En el laberinto anterior encontramos el órgano de la audición o cóclea y en el laberinto posterior encontramos a nuestro sistema vestibular, que está conformado por 5 órganos otolíticos, que son 3 canales semicirculares, uno anterior, uno anterior o superior, medio o lateral horizontal y el posterior. Y 2 órganos más que son el utrículo y el sáculo. Estos 5 órganos otolíticos lo que hacen es informar sobre los movimientos lineales del cuerpo y las aceleraciones angulares de la cabeza o los movimientos de la cabeza en los diferentes planos del espacio. Entonces, ese sistema vestibular permite que el individuo se adapte al medio, controlando la estabilidad visual y corporal mediante 2 reflejos, que son el reflejo vestíbulo-ocular o VOR y el reflejo vestíbulo-espinal o VER. ¿Qué pasa? El sistema vestibular, junto con otros 2 sistemas que son el visual y el somatosensorial o los diferentes receptores de las articulaciones, forman el trípode del equilibrio corporal humano. La información proveniente de esos 3 sistemas es enviada a los núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico. Esta información posteriormente es enviada al sistema nervioso central, donde es procesada, analizada, que envía una respuesta de musculoesquelética que permite nuestro equilibrio corporal. Entonces, el equilibrio corporal humano permite nuestro movimiento en el espacio. ¿Qué pasa entonces cuando hay una afección de este equilibrio corporal? Los trastornos del equilibrio pueden deberse por 2 tipos de patología, una vestibulopatía periférica o una vestibulopatía central. Cuando hablamos de vestibulopatía periférica, hablamos de un compromiso netamente de ese laberinto del que les hablé o del nervio vestíbulo coclear o primera neurona. Y cuando hablamos de una vestibulopatía central, hablamos básicamente de un compromiso de los núcleos vestibulares de ese tronco encefálico y su comunicación con el cerebelo
y el cerebro. Entonces, cualquier información de estos receptores vestibulares o de sus vías fallan, lo que hacen es enviar una información errónea al sistema nervioso central o cerebro, y la respuesta sería una información errónea que varía de una sensación de un mareo vago e inespecífico a un vértigo intenso e incapacitante, así como puede producir una desorientación espacial y caídas. Entonces, una vestibulopatía, bien sea periférica o central, va a producir estos síntomas de mareo, vértigo y desequilibrio. Entonces, esas disfunciones vestibulares pueden ser consecuencia de una actividad laboral y pueden tener un impacto en el reintegro laboral. ¿Qué quiere decir esto? Esta foto que observamos en esta diapositiva, vemos que independientemente de la actividad laboral que tenga una persona, puede traer riesgos que pueden generar disfunciones vestibulares. No importa si tiene una carga física, una carga cognitiva, movimiento repetitivo o una postura mantenida, puede causar una disfunción, como por ejemplo el riesgo de inseguridad. Un paciente que tenga riesgo de sufrir alguna caída, algún accidente de tránsito, puede generar una afección vestibular. O el riesgo psicosocial. ¿Por qué resalto este riesgo psicosocial? Porque el estrés es una gran causa de patología vestibular. Muchos estudios han hablado últimamente de que el estrés es un detonante para que se produzca una afección del sistema vestibular. Entonces, es importante reconocer estos riesgos laborales que pueden generar un impacto o una disfunción vestibular. Estas disfunciones vestibulares van a producir esos tres síntomas de los que les hablé: el mareo, el vértigo y el desequilibrio. El mareo es un término muy inespecífico que engloba un amplio grupo de síntomas que van desde visión borrosa, inestabilidad, sensación de mecerse o balanceo. Es uno de los síntomas más comunes en el mundo y puede afectar a personas de ambos sexos y a cualquier grupo de edad. Hay mayor prevalencia en adultos mayores. El vértigo es el tipo más común de estos síntomas y el síntoma principal es la sensación de rotación y desorientación espacial. El vértigo entonces puede presentar una forma aguda en la que las crisis son repentinas y duran segundos o hasta días y pueden estar acompañados de pérdida auditiva o trastornos neurovegetativos como náuseas o vómitos, y en la forma crónica en la que las crisis son intermitentes o constantes y que van de leves a graves y tienen un alto impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Pensemos en un momento tener estos síntomas de mareo, de rotación de las cosas o el miedo a salir a la calle porque nos podemos caer. Así se siente un paciente vestibular y esto tiene un gran impacto en la calidad de vida. Ahora vamos a hablar de ese signo vestibular, el nistagmo. ¿Por qué? El nistagmo es un movimiento involuntario del ojo, es un movimiento rítmico del ojo, pero involuntario. Se puede ver en ambos ojos, pero no es la norma. ¿Por qué resalto este signo vestibular? Porque la mayoría de pacientes con afecciones vestibulares presentan nistagmo y en la evaluación es muy importante observarlos para determinar qué tipo de patología tiene el paciente. El nistagmo puede ser de origen periférico o central. La diferencia es que el periférico es usualmente horizontal y tiene una fase rápida y una fase lenta. El central no tiene periodo de latencia, puede ir la fase rápida y lenta hacia cualquier lado y generalmente son hacia arriba, upbeat, o baten hacia abajo, downbeat. Entonces es importante tener en cuenta este signo vestibular. Las personas con mareo y desequilibrio, mareo, vértigo y desequilibrio, tienen un componente de afección física importante. ¿Por qué? Porque pueden estar acompañados esos síntomas de dolor de cabeza, cervicalgia, dolor en la espalda, sensibilidad al ruido y a las luces fuertes, cansancio, pérdida de fuerza y falta de concentración e incluso de memoria. Entonces, no solo tienen esos síntomas vestibulares, sino que tienen todos estos síntomas que pueden estar añadidos. Y esto hace que el rendimiento laboral de la persona no sea el mismo. El mareo puede interferir con la calidad de vida, ya que puede traer una discapacidad parcial o total en el desempeño de las actividades de las personas, principalmente en las actividades laborales. No solo generan esa inseguridad física o esas afecciones físicas, sino que también pueden traer como consecuencia síntomas psicológicos o inseguridad psicológica. Pacientes con afecciones vestibulares presentan depresión, presentan ansiedad,
presentan incluso ataques de pánico. Entonces, lo que necesita este paciente es una recuperación y una terapia que le ayude, como la rehabilitación vestibular. Muchos desórdenes vestibulares son tratables, aunque algunas personas con estos síntomas puede que no puedan trabajar tiempo completo e incluso medio tiempo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a manera de resumen, el sistema vestibular que se encarga del equilibrio puede estar afectado por una afección periférica o central, que genera una información errónea. Esa información errónea se traduce en estos síntomas vestibulares que pueden traer un impacto en la calidad de la vida de la persona y un impacto en la actividad laboral. Ahora vamos a entrar a hablar de las pruebas vestibulares. Las pruebas vestibulares nos permiten conocer las características clínicas del paciente con trastornos del equilibrio y son imprescindibles ¿para qué? Para dar un buen diagnóstico y por ende el mejor tratamiento. Esas pruebas vestibulares entonces nosotros encontramos que pueden ser objetivas, funcionales y una evaluación fisioterapéutica como tal. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las pruebas objetivas permiten precisar el diagnóstico vestibular descartando y enfatizando las estructuras o los sistemas que están comprometidos. Es decir, que los médicos laborales, los otorrinos, los otoneurólogos pueden enviar estas pruebas para poder identificar bien cuál es la estructura que está comprometida. Entre las que encontramos están las autoemisiones acústicas, los potenciales evocados, la videonistagmografía con VIGIT, pruebas calóricas, la posturografía computarizada, los potenciales evocados miogénicos vestibulares y otros más complementarios como pueden ser una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Ahora vamos a hablar de esas pruebas funcionales que son más de tipo subjetivo, que están basadas en nominaciones o listas de características en las que el especialista o el paciente pueden identificar el impacto de ese trastorno de la función vestibular en su equilibrio y poder cuantificar la disfunción del balanceo e inestabilidad. Entonces estas son más de tipo subjetivo. La más conocida es el DHI, conocido en el idioma español como el Inventario de Discapacidad por Vértigo. Este DHI es el más usado a nivel mundial y cada país lo valida de acuerdo a su lenguaje. El DHI está compuesto por 25 preguntas. Estas preguntas se dividen en 3 aspectos: emocional, funcional y físico. Ven al paciente de una manera muy integral. Es muy fácil de realizar, el paciente dura más o menos 10 minutos realizándolo o completándolo y los enunciados son fáciles de entender para el paciente. La confiabilidad de esta escala para pacientes con afección vestibular es del 0.97. Es una escala muy confiable que nosotros los fisioterapeutas utilizamos mucho en nuestra práctica profesional. Acá que les estoy mostrando la escala DHI que fue validada en Colombia en el año 2009, donde tienen todos estos aspectos, donde evalúa el emocional, el físico, el funcional. La puntuación va de 0 a 4 puntos y la interpretación de los resultados varía desde discapacidad severa, moderada o ausencia de discapacidad. La percepción que tiene el de discapacidad el paciente frente a estos síntomas vestibulares. Ahora vamos a entrar a hablar de esa evaluación fisioterapéutica, donde la anamnesis y la exploración física tienen un papel muy importante para el diagnóstico de esas afecciones vestibulares. Es importante aprender a diferenciar entre un mareo y un vértigo. ¿Por qué? Porque el paciente o la persona que acude a nosotros como personal de la salud, tenemos que enseñarle a diferenciar esto porque son síntomas muy ambiguos y difíciles de describir. El mareo, vamos a hablar que es como si fuera una sensación de abombamiento de la cabeza o de que camina entre nubes o algodones, mientras que el vértigo es una sensación ilusoria de movimiento donde hay rotación o giro. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos así ayudar al paciente que describa su síntoma y por ende dar un buen diagnóstico. Los datos de la anamnesis, como en toda evaluación, son importantísimos y deben tomarse. ¿Existe sensación de movimiento? Si giran o no giran las cosas para saber si hay un mareo o si es un vértigo o una inestabilidad. Tiempo de evolución, ¿cuánto llevas con los síntomas? Si el paciente lleva con los síntomas, no sé, días, semanas, meses o años, y lo incapacitante que esto puede ser de acuerdo al tiempo. Provocación de los síntomas, la mayoría de los pacientes con afecciones vestibulares
presentan que los síntomas son provocados por movimientos de cabeza, giros en la cama, y es importante entonces identificar todo esto. Duración de las crisis, y la crisis cuando se le presenta dura segundos, minutos, horas o días, y esto nos permite diferenciar e ir mirando hacia dónde va ese diagnóstico. Síntomas asociados, si el paciente presenta náuseas, vómitos, sudoración, o en tal caso si presenta esos síntomas de los que les hablé psicológicos como ansiedad, depresión e incluso ataques de pánico. Los antecedentes son muy importantes en estas personas. ¿Por qué? Porque pueden generar algunos accidentes estos síntomas, no sé, accidentes laborales, caídas, accidentes de tránsito. Es importante preguntar si hubo caídas en el último año. Si un paciente presenta caída en el último año, a nosotros nos da sospecha de que puede haber una afección de ese sistema vestibular. Medicación, si el paciente presenta o toma algún tipo de medicación que como efecto adverso presente estos síntomas y no que sea producto de una afección vestibular. Vamos a hablar que esa evaluación fisioterapéutica del paciente con mareo, vértigo, desequilibrio debe ser minuciosa y llevarse a cabo de una manera muy metódica. ¿Para qué? Para explorar los tres sistemas involucrados en el equilibrio: el visual, el somatosensorial y el vestibular. Entonces, el estudio de la función vestibular se basa fundamentalmente en una exploración oculomotora, en una exploración vestíbulo-ocular y en una exploración del reflejo vestíbulo-espinal, estática y dinámica. Y pruebas posicionales para ver si el paciente presenta o no un vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. En la exploración oculomotora, ¿cómo lo evaluamos? Puede ser en una habitación con luz, o el paciente puede tener la visión bloqueada utilizando lentes de Fresnel o cámara infrarroja. ¿Es tomado para qué? Para identificar si el desorden vestibular es de origen periférico o si las posibles anomalías pueden ser de origen central, de eso que les expliqué al inicio. Entonces, ¿qué tomamos? El nistagmus espontáneo, semiespontáneo, los movimientos sacádicos y el movimiento ocular. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. El nistagmus espontáneo, ¿cómo lo evaluamos? El paciente está sentado con los ojos abiertos, la mirada en posición primaria, y lo que hacemos es ponerle un punto más o menos a 50 centímetros. Lo que uno esperaría es, si es patológico, va a haber una presencia de un nistagmus. Todo movimiento involuntario del ojo sería patológico, pero hay que empezar a diferenciar si es periférico o central. Entonces, en un nistagmus de lesión periférica, generalmente sería como en resorde, con una fase lenta y una fase rápida, horizontal u horizonte rotatorio. Tiene una fase lenta que va hacia el lado que está afectado, mientras que el central puede ser unidireccional, multidireccional, puede ser vertical, horizontal, rotatorio, y la fase lenta puede ir hacia cualquier sentido. Aquí observamos la imagen de cómo evaluamos el nistagmus espontáneo, y este video que a continuación vamos a ver es un nistagmus periférico. Vemos ese resorte, esa fase rápida, esa fase lenta y bien horizontal. Esto lo traje a manera de ejemplo. Ahora vamos a hablar de la exploración del nistagmus semiespontáneo. Es igual al nistagmus espontáneo, el paciente en posición primaria de la mirada, y ese punto que está a 50 centímetros, lo que hacemos es desviarlo más o menos 30 grados excéntricos. Lo que esperamos es que no pase nada si no hay ninguna lesión, pero si hay alguna aparición de algún nistagmus, que sería un nistagmus evocado por la mirada. Si es horizontal, nos sospechamos que es una lesión periférica, y si es central, puede ir hacia cualquier dirección el nistagmus. Ahora vamos a hablar los sacádicos. Los movimientos sacádicos son movimientos rápidos y precisos de los ojos que son utilizados para cambiar la mirada de un lado a otro. Son movimientos normales y naturales que nosotros realizamos. ¿Por qué los evaluamos? Porque en pacientes con compromiso central, este tipo de sistema sacádico puede disminuir o puede verse afectado. ¿Cómo se evalúa? Vamos a estar a 50 centímetros del paciente, como vemos en la imagen, con 2 puntos, la nariz, el dedo del examinador va a estar más o menos a 20 grados de la mirada excéntrica del ojo, y lo que le pedimos es que mire alternadamente la nariz y dedo, nariz, dedo, y vamos moviendo el dedo. ¿Qué esperamos nosotros? Que el paciente tenga un movimiento del ojo suave y que no se vaya ni que sea excéntrico ni sea muy intrínseco. Entonces, si es patológico, sería un movimiento hipermétrico o hipométrico. En sacádicos anormales pueden presentarse cuando hay lesiones como del cerebro, cerebelo, músculos extraoculares o unión neuromuscular.
El movimiento ocular. El sistema motor ocular es el encargado de mover nuestros ojos y comprende los núcleos oculomotores y los músculos extraoculares o músculos oculares extrínsecos. ¿Cómo hacemos para tomar este test? El paciente está sentado en posición primaria de la mirada y nos hacemos a 90 centímetros de distancia. ¿El objetivo cuál es? Es con el dedo o un lapicero hacer un movimiento de seguimiento visual en cruz y en H para explorar todos los movimientos del ojo. ¿Qué esperamos nosotros? Que el paciente siga el movimiento de una manera rítmica y suave, que no haya sobresaltos del ojo. ¿Qué pasa? Cuando hay una lesión del tronco cerebral o cerebelo, pueden observarse repetidas sacadas oculares, es decir, como ese movimiento del ojo así, que pueden perder el ojo el seguimiento y corrige con esas sacadas, como que quiere ver el objetivo y hace este movimiento. Eso sería patológico. Ahora vamos a entrar a hablar del reflejo vestibulocular. Voy a explicarles un poco este reflejo para que entendamos por qué, como especialistas en rehabilitación vestibular, todo el tiempo estamos evaluándolo y por ende tratándolo. El reflejo vestibulocular es un reflejo que permite la estabilidad de la mirada durante los movimientos cefálicos a fin de mantener la agudeza visual dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona gira la cabeza, dentro de ese laberinto que les mostré, hay un desplazamiento de la endolinfa. Esa endolinfa genera un estímulo en los receptores vestibulares que envían una información a los ojos para que se muevan a la misma intensidad o ganancia de ese movimiento de la cabeza. Cuando la cabeza va a la derecha, los ojos irían hacia la izquierda. Eso sería el reflejo en condiciones normales. En una afectación vestibular, esa disminución del BOR, de la ganancia del BOR, se ve, y el paciente entonces cuando gira la cabeza los ojos no hacen ese movimiento contrario. ¿Y qué pasa? La imagen que se desplaza por la retina es borrosa y da esa sensación de mareo. Por eso es tan importante no solo evaluar este reflejo, sino también tratarlo. Quiero reconocer que nosotros como fisioterapeutas que evaluamos a estos pacientes, todo el tiempo estamos mirando los ojos. ¿Por qué? Escuché una frase que me pareció muy interesante. Los ojos son la ventana del alma. Totalmente de acuerdo. Pero los ojos también son la ventana del sistema vestibular, del tronco encefálico y del cerebelo. Por eso todo el tiempo vamos a estar mirándole los ojos al paciente cuando estamos evaluándolo. ¿Qué vamos a evaluar en el reflejo vestibulocular? El BOR lento, el test de impulso cefálico, el test de agitación cefálica y la cancelación del BOR. Vamos a hablar de cada uno de ellos. BOR lento. ¿Cómo se evalúa el BOR lento? Vamos a ponernos enfrente del paciente, vamos a tomar la cabeza en la posición lateral, vamos a que la mirada quede a la altura de nosotros y ponemos un punto fijo que puede ser la nariz. Vamos a generar una flexión de 30 grados y un movimiento suave de la cabeza en rotación, como máximo 30 grados a la derecha y a la izquierda. Vamos a observar en el video cómo se ve. El paciente debe mirar el punto fijo con la nariz, movimiento de rotación, observamos a la derecha, a la izquierda, el paciente siempre debe estar mirando el punto de la nariz y con una flexión de 30 grados. Es patológico cuando hay una disminución de esa ganancia del BOR que les expliqué y al mover la cabeza hacia el lado hipovaliente o hacia el lado de la flexión, los ojos no mueven en sentido contrario, lo hacen en menor magnitud, lo cual se corrige con movimientos sacádicos hacia el oído sano. ¿Para qué? Para mantener el objeto en la fóvea y poder que la imagen se vea mejor. Entonces, si fuera patológico, el paciente no podría centrar la mirada en nuestra nariz. El test de impulso cefálico o el Head-Thrust Test es muy parecido al BOR lento. La diferencia es que cuando estamos haciendo este movimiento suave, vamos a hacer un movimiento rápido y fuerte hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Vamos a observarlo en el video. El paciente va a estar mirando nuestra nariz, vamos a flexionar la cabeza a 30 grados, vamos a hacer el movimiento de rotación y ahí inesperadamente hacemos un movimiento rápido a la derecha y movimiento rápido hacia la izquierda. Lo que buscamos es que el paciente tenga fija la vista en nuestra nariz o punto fijo. Si hay hipofunción vestibular, el ojo va a perder su objetivo visual, por lo que deja de mirar la nariz. Esto pasaría en una condición patológica, que cuando cesa ese giro, el sistema sacádico entra en juego y se producen esos movimientos sacádicos correctibles hacia el lado sano. En la imagen que vemos aquí abajo, vemos cómo ese giro hacia la izquierda hizo que se fuera el ojo con él. Entonces, ¿qué hace el movimiento sacádico? Corrige hacia el lado sano.
Eso sería en condiciones patológicas. Ahora vamos a hablar del test de agitación cefálica o el Head Checking Test. En este test lo que hacemos nosotros es evaluar si aparece o no un nistagmus. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, flexión de cabeza de 30 grados del paciente. En este caso le pedimos al paciente que cierre los ojos y vamos a hacer 20 batidas vigorosas. Vamos a ver el video. Cierra los ojos el paciente, flexión de cabeza, hacemos batidas, más o menos son 20 batidas y antes de terminar las últimas 3 pedimos que abra los ojos. Cuando el paciente abra los ojos, nosotros esperamos que no pase nada en condiciones normales. En condiciones patológicas, más de 5 nistagmus de ese movimiento rítmico del ojo que les dije, más de 10 segundos sería patológico. Si es periférico, el nistagmus se vería horizontal y si es central puede no coincidir con el plano que estamos estimulando. Ahora vamos a hablar de la cancelación del BOR. En este lo que hacemos es que el paciente va a mirar un punto fijo, puede ser su mano, los dedos de la mano, y nosotros vamos a acompañar el movimiento de la cabeza y del cuerpo del paciente en rotación. El paciente se debe mover sin perder de vista el objetivo. Vamos a ver el video. Paciente mira el punto fijo que son sus dedos, nosotros acompañamos el movimiento de cuerpo y cabeza que es en conjunto y el paciente no debe perder de vista el objetivo. En individuos, independientemente si hay o no pérdida vestibular, deberán ser capaces de mantener fija la mirada en ese punto específico. Cualquier movimiento normal del ojo o el nistagmus que se observe puede ser debido a una afectación del flóculo cerebeloso o del sistema nervioso central si no se encuentra otro origen. Entonces esta prueba nos permite diferenciar si la patología es periférica o central. Entonces la evaluación oculomotora permite ver si es más central y la exploración del BOR si esa afección es más bien periférica. Ahora vamos a hablar de la exploración del reflejo vestibuloespinal, estático y dinámico. Este reflejo nos permite la estabilidad del cuerpo mediante la contracción de los músculos antigravitatorios. Esto nos permite que nosotros tengamos equilibrio estático y equilibrio dinámico. El equilibrio estático nos permite evaluar 4 condiciones y la prueba unipodal. En el equilibrio dinámico, ¿qué evaluamos? Marcha de Fukuda y velocidad de la marcha o el time up and go. Hablemos de cada uno de ellos. La prueba unipodal, equilibrio estático. ¿Qué evaluamos? El equilibrio de la fuerza muscular global de la extremidad inferior sustentante. Pedimos al paciente que cruce los brazos al pecho, va a estar apoyado en una pierna y le vamos a pedir que mantenga la posición durante 30 segundos. ¿La prueba es positiva? Sí. Mueve los brazos, el pie que está elevado toca el suelo o las 2 piernas se juntan. En adultos mayores, una prueba unipodal menor de 30 segundos habla que presenta mayor riesgo de caídas. Ahora vamos a hablar de la escala del test clínicos de interacción sensorial y balance modificado o más conocido como 4 condiciones. Este test, ¿qué hace? Evaluar la entrada sensorial de esos 3 sistemas que se encargan del equilibrio. El visual, el somatosensorial y el vestibular, en 4 condiciones distintas, donde el paciente está con brazos cruzados al pecho, con ojos abiertos, ojos cerrados, con superficie estable y con superficie inestable. En la 4ª condición, la visión y el sistema somatosensorial están abolidos, porque le pedimos que cierre los ojos al paciente y que esté en una superficie inestable. El equilibrio está a expensas del sistema vestibular en este momento. Entonces, ¿qué evaluaríamos? Si la pérdida de equilibrio del paciente es producto o no de una afección vestibular. Ahora entonces vamos a hablar de la marcha Fukuda o Utenberg, esta para evaluar el equilibrio dinámico. ¿Qué le pedimos al paciente? Que marche con ojos cerrados en el sitio a modo de soltado con los brazos al frente. 50 pasos por minuto. Es negativo cuando el paciente mantiene esa posición final en la misma que empezó la prueba. Sería positivo cuando las desviaciones son superiores a 45 grados, ya sea a la derecha o a la izquierda, o cuando el paciente se adelante 75 centímetros. Es una prueba con poca sensibilidad, pero mucha especificidad del 79%. En la práctica clínica, a nosotros nos permite ver si el paciente cuando gira hacia el lado hipovalente o hacia el lado afectado. Entonces, en la práctica clínica es muy utilizado. Ahora vamos a hablar de la velocidad de la marcha y el time up and go. Estas 2 nos permiten a nosotros ver el riesgo de caídas del paciente. Entonces, evaluamos la velocidad de la marcha en 6 metros y el time up and go en 3. La diferencia es que el time up and go tiene un obstáculo, el que el paciente gira y se sienta en la silla.
El objetivo de esta prueba es mirar la distancia sobre el tiempo que se demora el paciente en hacer cada prueba. ¿Qué observamos? Si hay movilidad independiente o la movilidad es reducida, y esto puede dar mayor riesgo de caídas. Entonces, hasta acá, las pruebas vestibulares de la evaluación fisioterapéutica evalúa el sistema visual, el sistema vestibular y ahora el sistema somatosensorial con estas pruebas del equilibrio. Ahora vamos a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno. Las pruebas posicionales nos permiten ver si el paciente presenta o no este tipo de vértigo. El BPPV es un síndrome vestibular episódico secundario a un trastorno causado por la movilización de unas otoconias. Como vemos en la imagen, son unas cristales de calcio que están en el utrículo. Cuando se desprenden, ellas pueden entrar a esos canales semicirculares del que les hablé. El BPPV, o vértigo posicional paroxístico benigno, es la causa más frecuente de vértigo vestibular episódico. Los pacientes que llegan a nuestra consulta, la mayoría son por este tipo de vértigo. Está acompañado de ¿qué? De un nistagmus, ese movimiento involuntario del ojo, inestabilidad, náuseas y o vómitos. Cada crisis dura aproximadamente 15 a 60 segundos y el vértigo es muy característico. ¿Por qué lo traigo acá a colación? Porque es el más común y fuera de eso muchos pacientes con accidentes de tránsito, latigazo cervical, trauma craneoencefálico pueden producirlo por accidentes laborales. Además, el estrés es un componente que en los últimos estudios de la rehabilitación vestibular habla de que es un detonante de esta afección vestibular. Entonces, todo ese riesgo laboral de estrés puede causar un BPPV que es bastante discapacitante, pero lo bueno es que tiene solución. Las pruebas del BPPV, entonces, están unas pruebas diagnósticas y unas pruebas de tratamiento. Las pruebas diagnósticas o posicionales están el Dys-Hallpike y la prueba de Pagnini o McClurin, llamada más conocida como el Roll Test. La maniobra terapéutica, entonces, encontramos de tratamiento que para cada canal tiene su tratamiento. La maniobra de Epley y Semon para el canal posterior, la maniobra de Lemper, de Hugo Foni y de Suma y Maya para el canal lateral u horizontal, y la maniobra de Jacobino para el canal anterior. Vamos a hablar entonces de esas pruebas posicionales o diagnósticas. Estas pruebas posicionales, entonces encontramos la prueba de Dys-Hallpike, donde evaluamos el canal anterior y posterior. Lo que hacemos es girar la cabeza 45 grados hacia el oído que se va a evaluar. El paciente está en la camilla, lo acostamos y debe quedar con 20 a 30 grados de extensión. Entonces el paciente queda con 45 de rotación y 20 o 30 de extensión. ¿Qué esperaríamos si esta prueba fuera positiva? Un vértigo muy característico de pocos segundos de duración. Y a continuación les voy a mostrar un video del Comité Internacional de Clasificación de Desórdenes Vestibulares de la Sociedad Varani, donde muestra si el nistagmus, cómo sería en caso de ser positiva la prueba. Vamos a observarlo. El nistagmus sería un nistagmus vertical que bate hacia el oído afectado. Sería como un nistagmus vertical y rotatorio. Así se vería si fuera un nistagmus del canal posterior. Ahora vamos a hablar de la prueba Roll Test, donde evaluamos el paciente en la comilla acostado. Vamos a generar una flexión de 30 grados de la cabeza y lo que hacemos es una rotación a la derecha y una rotación hacia la izquierda. Si es positiva la prueba, nosotros ¿qué veríamos? Ese vértigo que es muy fuerte, puede causar náuseas y vómitos, y este video también de la Sociedad Varani, vamos a verlo, es un nistagmus muy característico, es un nistagmus que bate de manera horizontal hacia el piso, hablaríamos de geotrópico o geotrópico, y apogeotrópico cuando bate hacia el techo. Acá lo observamos, el nistagmus característico de un BPPV horizontal. Bueno, entonces hasta acá venimos hablando de esas pruebas vestibulares o esas pruebas diagnósticas que nos permiten ver si el paciente presenta o no una afección vestibular. A continuación, entonces, vamos a hablar de la rehabilitación vestibular. Quiero tener en cuenta que los pacientes que llegan a la consulta, la mayoría son o mal diagnosticados o tratados toda su vida con medicación, con supresores vestibulares, como el Dramamine o la betahistina. Los medicamentos sí le ayudan a los pacientes a minorar los síntomas porque son supresores vestibulares, pero lo que realmente ayuda al paciente es la rehabilitación vestibular y vamos a entender por qué.
La rehabilitación vestibular es una forma de intervención terapéutica dirigida a pacientes que presentan disfunciones o enfermedad vestibular periférica o de los núcleos vestibulares. La rehabilitación vestibular que hace favorece la compensación central a través de ejercicios terapéuticos muy específicos que modulan ese proceso natural y espontáneo. ¿Para qué? Para llevar a una condición de bienestar del paciente. Entonces, la rehabilitación vestibular favorece y modela la neuroplasticidad. Vamos a entender un poco mejor esto. Entonces, la rehabilitación vestibular, ¿qué pasa cuando hay una afección vestibular? Cuando hay una afección vestibular, unilateral o bilateral, inmediatamente el sistema nervioso central empieza a generar esa compensación vestibular. Eso es un proceso natural y es un proceso que se da para recuperar la funcionalidad y disminuir los síntomas. Eso lo hace el cuerpo normalmente. Pero ¿qué hace la rehabilitación vestibular? Favorece y modela toda esa neuroplasticidad para que se haga de una manera adecuada. Entonces, la rehabilitación vestibular trabaja en esos procesos centrales. Entonces, la neuroplasticidad es trabajar en la comunicación entre esas dos neuronas y esas redes neuronales. La neuroplasticidad puede ser estructural o funcional. La funcional, ¿en qué se basa la rehabilitación vestibular? Es en adaptación del reflejo vestibulocular, que pierde esa ganancia, entonces nosotros buscamos que esa ganancia llegue a la normalidad, o sea, lo más normal posible, para que el paciente cuando se mueva no genere ese mareo. Entonces, la mayoría de ejercicios son con movimientos de cabeza, con punto fijo. La sustitución. Cuando la pérdida del equilibrio es exclusivamente del sistema vestibular, nosotros trabajamos el equilibrio a expensa de los otros dos sistemas, el somatosensorial y el visual. Entonces sustituimos ese vestibular con estos dos que nos quedan y reforzamos el vestibular para que el paciente tenga un adecuado equilibrio. Y la habituación, se obtiene la disminución del síntoma mediante la provocación del mismo en el tiempo, es decir, repetición, repetición y repetición. Los ejercicios se repiten todo el tiempo, el paciente debe hacerlos todos los días y lo que buscamos es generar nuevos engramas y nuevos patrones de movimiento mediante esa repetición y de acuerdo a esa neuroplasticidad que estamos generando. Acá vemos un ejemplo en las fotos cuando trabajamos el equilibrio estático, que lo trabajamos en superficies inestables, con ojos abiertos y cerrados, mirando un punto fijo y moviendo la cabeza sin dejar de mirar el punto. O el equilibrio dinámico, que lo trabajamos con superficies estables o inestables. Entonces, esa rehabilitación vestibular, sus pilares fundamentales serían la adaptación del reflejo vestibulocular, la reeducación del equilibrio estático y dinámico, porque los pacientes llegan con pérdida de equilibrio en la consulta, los ejercicios de habituación para generar esos nuevos engramas motores con la repetición y repetición, y los ejercicios de mantenimiento. Nosotros somos seres integrales, la rehabilitación vestibular no olvida eso y trabajamos en conjunto la parte musculoesquelética y la parte cardiorrespiratoria. El paciente realiza bicicleta y también realiza caminata. La rehabilitación vestibular, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un paciente con una afección vestibular y llega a nuestra consulta, nosotros buscamos que con la rehabilitación vestibular se reincorpore nuevamente a su vida laboral. Lo que buscamos es que llegue a un 100% de su funcionalidad. Pero ¿qué pasa cuando no logramos ese 100% y hay una función residual? Buscamos que el paciente pueda adaptarse a otro puesto de trabajo, pero la rehabilitación busca eso, que el paciente con afección vestibular pueda reincorporarse nuevamente a su vida laboral. Quiero terminar esta presentación diciendo que la rehabilitación vestibular es una práctica basada en la evidencia científica. La APTA, la American Physical Therapy Association, en el 2016, publicó un artículo donde habla de la efectividad de la rehabilitación vestibular en personas con afecciones vestibulares. Describe cada una de las afecciones y dice que los pacientes con este tipo de síntomas de mareo, desequilibrio y vértigo deben realizar rehabilitación vestibular. La calidad de evidencia es 1 y la fuerza de recomendación es fuerte. Abro comillas, los médicos deben ofrecer rehabilitación vestibular a pacientes con hipofunción vestibular, bien sea unilateral, bilateral, aguda, crónica. En este apartado de la guía explica cada uno de ellos. O sea que la rehabilitación vestibular es una práctica que está basada en la evidencia. Quiero terminar esta charla con esta frase. Cuando el equilibrio se deteriora, se ven afectados el movimiento, la concentración y la memoria. A continuación vamos a ver mi contacto para que lo tengan y vamos a ver las referencias bibliográficas de las que les hablé.
Muchas gracias.